del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venimos al final del día, Señor, a presentarte nuestros frutos, nuestros esfuerzos y nuestros cansancios, y a nutrirnos con tu palabra, a profundizar en ella y a celebrarla, pidiéndote, Señor, que te manifiestes poderosamente y que en esas manifestaciones podamos sentirte, podamos celebrarte, podamos disfrutarte. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Santa María, Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Muy bien, bienvenidos a esta primera parte de nuestro profeta Miqueas. Saludos, saludos. Donde vamos primero a ver un esquema general de los capítulos. Este profeta o este libro es un libro bastante corto, pero pues por la complejidad que hemos visto al principio, recuerden que estamos hablando probablemente de dos Miqueas. El Miqueas del capítulo 1 al 5 en general y del 6 al 7. Así que es un complejito, pero interesante ver cómo este carisma desarrolla profecías tanto para el reino del norte como para el reino del sur. ¿Okay? Y en esto, pues vamos a ver más o menos cómo se divide nuestro libro del profeta para entonces ya echar un primer vistazo a el capítulo 1. Vamos a ver. Obviamente lo vamos a dividir en parte A y B, presumiendo la existencia de los dos o de el carisma Miqueas. ¿Qué es lo que vamos a ver? En los capítulos 1 al 5. Capítulo 1, vamos a ver la manifestación punitiva de Dios. Es decir, Dios, al igual que con el profeta Oseas y con el profeta Amós, el Señor se va a presentar como un juez, como una sentencia que va a aplicar. Una sentencia que va a aplicar. ¿Bien? Así que vamos a la manifestación punitiva de Dios. Una primera parte, repercusión sobre la naturaleza, repercusión sobre Samaria y luego repercusión sobre Judá. ¿Ok? Recuerden que se puede decir Samaria o se puede decir Samaria. El padre Schocker prefiere escribir Samaria. Así que Samaria. ¿Ven? Luego la justificación del castigo. Primero, la manifestación. Luego la justificación de su sentencia, porque la estoy haciendo. En guisa vamos a ver la denuncia contra los latifundistas, la discusión con los profetas, la denuncia de las autoridades, la acusación de los falsos profetas, denuncia de los jueces, sacerdotes y profetas, y la sentencia final, la condena de Jerusalén. ¿Está bien? Luego, vamos a ver la superación del castigo. No va a ser destruido, sino que va a poder levantarse de esta decisión del Señor. 1. En el futuro, no ahora, luego, no viene de Jerusalén, sino de Belén, pendiente a esto.
pendiente a esto, porque nosotros vamos a ver que el profeta Miqueas es el profeta que pone la salvación viniendo de Belén de Judea. Y tú, Belén, la más pequeña. O sea, vamos a ver cómo se ve en el futuro la llegada de la salvación a partir de Belén, que es la tierra de David, que es la tierra de Jesús, donde nace Jesús, perdón, donde la providencia puso que naciera para que se cumplieran las escrituras. Luego, no es cruel, sino beneficiaria para todos y requiere una purificación. ¿Ven? Esa sería la primera parte, manifestación, de lo que va a hacer el Señor, punitiva, la justificación de su acto, luego la superación por parte del pueblo. Luego en la parte B, nosotros vamos a ver el juicio de Dios para la otra parte. Vamos a ver una convocatoria y acusación. Una estructura muy parecida a la primera parte. No hay justicia, no hay lealtad, y luego la aceptación del castigo divino y el reconocimiento del pecado con certeza de perdón. Así que convocatoria y acusación y luego la aceptación. Para hacer más o menos la estructura que nosotros vamos a ver de la mano de nuestro profeta. ¿Ven? Entramos entonces al primer capítulo del profeta Miqueas. Borro de la pizarrita chiquita. Capítulo 1, veremos hoy los versículos del 1 al 7. ¿Ven? Capítulo 1, versículos del 1 al 7. El padre Schockel y los biblistas van a querer, para poder explicar bien este capítulo 1, hacer un paralelo con el capítulo 6. ¿Por qué? 6 del 1 al 7 también, si no me recuerdo, sí, del 1 al 7. Y obviamente el capítulo 7. ¿Por qué se hace un paralelo? Porque estamos viendo que el profeta va a conservar, o los profetas van a conservar una estructura para el reino del norte como para el reino del sur, para Samaria como para Jerusalén. Y los biblistas quieren entender este capítulo a la luz de su paralelo en el capítulo 6. Así que vamos a hacer ese paralelo para comenzar la lectura de nuestro capítulo, porque es bien importante. Capítulo 1, versículos del 2 al 7, la teofanía y juicio, denuncia y sentencia. Capítulo 1, 2 al 7, teofanía y juicio, denuncia y sentencia. Vamos a ver en el capítulo 6 por su parte, llamada a juicio, versículos 1 al 5. Luego en el capítulo 1 vamos a ver el lamento del profeta, versículos 8 al 9. Vamos a ver
el discurso del profeta, capítulo 7, versículo 1 al 7. Duelo de las poblaciones. Y luego entonces, versículos 8 al 20 del capítulo 6, la restauración. Así que hay un paralelo entre ese juicio sentencia luego una expiación, una purificación. Luego entonces vamos a ver la restauración. Así que de ser cierta la teoría de que son dos profetas distintos, o dos personajes con el carisma, Miqueas, hay un paralelo que pudo haber sido de redacción final, como puede ser precisamente una gran prueba de que pues Dios, nuestro Dios, es un Dios de orden, así que las cosas de Papito Dios trabajan ordenadamente. ¿Ok? Así que empezamos con ese paralelo que yo creo que es importante para que lo podamos entender en esa dinámica de la posibilidad de los dos profetas. Eliminamos esa referencia del capítulo 6. Y ahora vamos a nuestro capítulo 1. Va a ver que hay un paralelo en cuanto al juicio y a la convocatoria del juicio con nuestros profetas anteriores. Aquí llama mucho la atención de que al llamado del Señor, escucha, no dice Judá solamente, no dice Samaria, sino que habla de todo, que esto no es común. Todos los pueblos habla de Jacob, no dice, ajá. Y habla de, y eso sí, lo hemos visto antes, y habla de el cosmos, de la creación. Ahorita vamos a abundar en eso. Así que es bastante amplia la primera sentencia que vemos. Escuchen todos los pueblos. Atienda la tierra y cuantos la pueblan. Por lo tanto, es mundial este asunto. Mundo. Vamos a seguir viendo. Escuchen pueblos todos. Atienda tierra y los que la pueblan. Sea el Señor testigo contra ustedes. El Señor en su santo templo. Aparece la figura en la gloria de Dios. Eso es normal. El templo.
lugar del juicio. Que para un hebreo eso no es normal. El templo es el lugar de bendición, el templo es el lugar de la llegada del Señor, el templo es el lugar del final, pero el lugar del juicio. Sea el Señor testigo contra ustedes. Así que el Señor se va a sentar a acusar. El Señor en su santo templo. Miren que el Señor sale de su morada y desciende y camina sobre el dorso de la tierra. Por lo tanto, es un juicio de un Dios que es testigo y testigo ocular. Es que eso es una imagen rara para el hebreo. O sea, Dios es espíritu. Y aunque está la imagen de que Dios caminaba sobre la faz de la tierra en el Génesis, ese Dios que baja, sale de su morada y desciende y camina sobre la tierra. O sea, un Dios encarnado. Todas estas, este versículo 3, versículo 4, va a utilizar, y eso nosotros lo hemos visto en los demás profetas. O sea, Dios va a hacer una entrada al juicio, va a hacer una entrada propia de Dios. ¿Cómo entra Dios? Dios entra, se derrite en los montes, los valles se resquebrajan, se rajan, se parten. Agua por la torrentera, es decir, Dios es dueño de los elementos. Lo que lo va a distinguir, y volvemos, ¿verdad? Lo vimos en Daniel, lo vimos en Oseas, lo que lo va a distinguir de los dioses falsos. Los dioses falsos están ahí, o sea, el Dios falso está aquí, porque donde está el ídolo, pues hasta ahí llegó el poder del Dios. ¿Ok? Así que, a diferencia de él, Dios baja de su morada. ¿Cuál es la morada de Dios? La morada de Dios se puede interpretar de dos maneras, no se olviden. Se puede interpretar desde el cielo o se puede interpretar desde el templo. ¿Dónde habita Dios? Dios habita en su santuario. Dios habita en su templo. Como habitó en la tienda, después habitó en el templo. Así que ese descender o ese salir de su morada, si nos vamos al versículo 2, pues el templo pues quizás sería, pero el asunto es que se está tomando los elementos cósmicos, no los puse, pero los elementos cósmicos no pueden estar en el templo de Jerusalén, En el templo de Jerusalén está el templo de Jerusalén, está pues el arca, está la cortina, o sea, y otros elementos. Por lo tanto, una interpretación como la otra cae en el texto. Si es el templo, de ahí baja, ¿verdad? Mira el Señor que sale de su morada y desciende. Si usted me utiliza el versículo 2, es el templo de Samaria o el templo de Jerusalén. Eso depende a quién acogió la profecía. Si la profecía la acogió Jerusalén, pues entonces nosotros vamos a ver que ellos van a ver Jerusalén. Si lo acogió Samaria, pues el templo de ella. Si usted lo toma a partir del versículo 2 como referente, pero versículo 4, los montes derretidos, los valles resquebrajados, el fuego, la torrentera, ¿de dónde va a venir? ¿Es Dios que controla el cosmos? ¿Va a salir del templo o va a venir de su grandeza? ¿Va a venir del cielo? ¿Va a venir de su gloria? ¿Qué es lo que está manifestando? Claro, esa gloria la tienen que manifestar, que yo la vea. ¿Y cómo yo veo? Pues yo lo veo porque se derritió el monte, porque se resquebrajó el monte, porque se derritió todo como cera, porque bajó el agua de la torrentera. A mí me, ¿verdad? Esos elementos naturales
los truenos que escuchamos el día de hoy, las lluvias de la semana pasada, esta tierra cuando tiembla. Por lo tanto, el ser humano ante esas realidades siempre se va a sobrecoger. Por eso vamos a ver en los profetas que cuando Dios anuncia su juicio con estos elementos cósmicos, con estos elementos naturales que pueden producir un tipo de miedo, para distinguir a Dios no solamente de los ídolos, que el ídolo está ahí, yo le puedo meter el dedito en la nariz y el ídolo no hace nada, sino para que veamos que el Señor, Espíritu, y tiene control sobre todo, pero también que viene de su gloria. ¿De dónde viene el ídolo? Pues del ídolo viene del orfebre que lo hizo, del tallador que lo hizo, del escultor que lo hizo. ¿Ven? Esa es la diferencia entre el Señor nuestro Dios y los ídolos de las naciones. Así que, bajo él se derriten los montes, los valles se requebrajan, como cera junto al fuego, como agua precipitada. Ahora vienen estas menciones que son raras, me gustaría tocarlas con ustedes. No es normal, y lo hemos visto en los demás profetas, que el Señor convoque a todos los pueblos. O el Señor convoca a su pueblo, Judá, o Efraín, es decir, Samaria y Jerusalén, o habla a los pueblos paganos, como hizo con Amós. En Amós él dice una distinción entre los paganos, entre los creyentes, entre los sacerdotes, entre los reyes, todo. Aquí no, aquí es todos los pueblos. Así que esta es una novedad de nuestro profeta Miqueas. Es un juicio universal. Es un juicio universal que hay que temer. Entonces, ¿por qué Jacob? Que esa es otra realidad interesante. Porque así no queda fuera ninguna tribu. ¿Ven? La tribu no puede decir, no, dijo Efraín, dijo Benjamín, dijo Judá, dijo tal o cual, pero no nos dijo a nosotros, es decir, no dijo tal tribu. No, pues ¿qué hace? Cuando dice Jacob, el autor, cuando él dice Jacob, ¿qué está haciendo? Está agarrando a las 12 tribus. Por lo tanto, nadie va a escapar del juicio. ¿Y quién va a ser el testigo? Porque miren, el testigo va a ser, como hemos visto, la naturaleza. Busque después, cuando pueda, Nahum, capítulo 1, que ya lo vimos, Habacuc, capítulo 3, que ya lo vimos, y el Salmo 76. Salmo 76. Y va a ver que este tema del juicio cósmico, del juicio universal, de la convocatoria, del Dios incluso, ¿verdad? Con estas, no lo puse, el Dios que camina, ¿verdad? En medio de su pueblo, así que eso no es raro. Entonces, ¿cuál es el delito de Jacob? Lo vamos a ver. Los pecados de Israel. O sea, especifica, agarra todos las tribus, Jacob, y luego entonces especifica. ¿Cuál es tu delito, Jacob? No es Samaria. ¿Cuál es el altozano de Judá? No es Jerusalén. Por lo tanto, miren, el Señor lo que está haciendo es casi decir que el templo, cualquiera de los dos, mírenlo ahí, para que vean que no se zafan, ¿Cuál es el delito de Jacob? No es Samaria. ¿Cuál es el altozano de Judá? No es Jerusalén. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Está diciendo que el templo, que el templo ha dejado de ser cualquiera de los dos. El templo de Samaria y el templo de Jerusalén, ambos
han dejado de ser el lugar de Dios para convertirse precisamente en la razón, el motivo de la condena. Han convertido ambos templos del lugar de culto del Señor, del lugar de manifestación del Señor, del lugar de la gloria de Dios. Ambos lugares se han convertido en lugar de pecado. Ya no es la sinagoga, ya no es simplemente el sacrificio, ya el templo, o sea, lo más grande, lo más sagrado, lo que el hebreo tanto de Samaria como de Jerusalén consideran el lugar sin duda donde Dios se manifiesta. Dios le está diciendo, el templo se ha convertido en un lugar de pecado. Por lo tanto, aquí está la acusación. El delito es Samaria y el delito es Jerusalén, es decir, los templos. Pues reduciré a Samaria a una ruina, su campo a viñedos, arrasaré al valle sus piedras y desnudaré sus cimientos. Miren qué interesante, versículo 6, que a pesar de que el Señor habla de destrucción, no sé si se dieron cuenta, no es absoluta. Míralo aquí. Su campo a viñedos. Así que va a florecer algo. Y si el Señor va a permitir que florezca algo, uvas, significa que no será totalmente destruido en absoluto. Va a haber un desastre, porque aquí mismo lo dice. Arrasaré sus valles a piedra y desnudaré los cimientos. Es decir, va a tumbar los edificios. Los edificios y las murallas. Ambas ciudades, Samaria y Jerusalén, eran lugares amurallados. Así que mírala. Porque, aquí viene, todos sus ídolos serán triturados y sus ofrendas quemadas. Arrasaré sus imágenes. La reunión como precio de prostitución, otra vez será precio de prostitución. Prostitución que ya nosotros sabemos que puede ser prostitución en cuanto a alejarse del Señor. Eso ya nosotros lo hemos visto en el profeta Oseas, en el profeta Amós, y lo vimos en el profeta Daniel. No es simplemente o solamente que se alejan del Señor y se van con otros dioses, lo que Dios llama prostitución, eso Dios lo llama prostitución súper tranquilo, sino que puede ser el problema, en que está hoy agresivo, sino que puede ser también el problema de la prostitución sagrada que sigue haciéndose presente. Por eso entrelaza las imágenes con prostitución, los ídolos con prostitución, que puede ser, al igual que arriba, una de dos interpretaciones. Prostitución por haberte ido con los ídolos o prostitución sagrada a favor de los ídolos. Y son estas dos cosas. ¿Ok? Así que ya en el capítulo 1 comenzamos duro, Ya comenzamos duro. Mañana entonces vamos a ver, espero, el final del capítulo 1. Si no nos alargamos un poco como el día de hoy. Así que ya saben, juicio del Señor, hay un paralelo con el capítulo 6, el Señor da sentencia, cuál es el objeto del delito. El objeto del delito, los templos de Jerusalén y de Samaria. La acción de delito es la idolatría y la prostitución. Así que vamos a seguir viendo esto mañana con el favor del Señor. Así que tengan una hermosa noche y pedimos siempre al Señor que vigile nuestros sueños cuando decimos: ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo porque me perdería. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan una hermosa noche.